en distintas partes del mundo. Es decir, que esta coincidencia solamente se produce este año. Espero, por lo tanto, que podáis conocernos un poco mejor, y para iniciar la sesión de hoy me gustaría comentar que salió publicado un artículo en la revista Science, que es una de las revistas más famosas y de más prestigio científico del mundo, donde se analizan 4,5 millones de tweets, y el resultado del análisis es que los tweets que no son verdad, es decir, que son fake news, tienen el 70% más de probabilidades de difundirse que los que son verdaderas noticias. Es decir, podríamos resumir esta idea diciendo que una mentira puede haber recorrido la mitad del mundo mientras la verdad todavía no se ha puesto los zapatos. ¿A qué se debe esto? Pues se debe, como llega a la conclusión este artículo, a que en la medida que una noticia es capaz de activar sorpresa, miedo o ira, es decir, emociones fuertes, emociones básicas y emociones negativas además, esto aumenta la probabilidad de que sea retuiteado. Mientras que las noticias verdaderas normalmente no activan grandes emociones, son más bien aburridas. Y entonces permitidme un comentario sobre el tema de las fake news, porque en el fondo es un tema emocional. Este es el tema de fondo de la sesión de hoy, donde el ciberbullying, en cierta forma, es un tipo de fake news. Sabemos que el éxito del Brexit, el hecho de que Trump subiera al poder o Bolsonaro en Brasil, tiene mucho que ver con la difusión de las fake news. En los últimos años han aparecido una serie de fenómenos relacionados con las comunicaciones de masas que tienen que ver con el impacto emocional que causan ciertas noticias que muchas veces no son verdad, son fake news. En 2005, el New York Times habló por primera vez, la primera documentación de la palabra sexting, que hoy ya es conocida en general, que es el envío de mensajes sexuales y que pueden ser un tipo de fake news. Otro ejemplo es el grooming o engaño de pederastia, o la sextorsión, la extorsión sexual, o el stalking, el acecho, el online shaming, la vergüenza online, que se refiere a una forma de vergüenza pública en la que hay personas que son humilladas públicamente a través de las redes, o el doxing, que es el acto de revelar públicamente información personal privada, o el hacktivismo, que es un tipo de hackeo, y el cracker y el hacker, o los crackers y los hackers, los psicohackers, o los hackers psicológicos, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que ver con la educación emocional en tanto en cuanto activa emociones. Y necesitamos educarnos para afrontar esta realidad que nos rodea. ¿Cómo podemos ayudar a las personas, a los estudiantes,
a afrontar los retos de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, sin caer en las redes de las fake news, de las extorsiones, etcétera, etcétera. Para ayudarnos a avanzar en la exploración de este terreno tan importante y tan ignorado, tenemos a Trinela Fernández de México, que nos va a hablar de net-emo-educación, la necesidad de educación emocional para utilizar las redes sociales, oportunidades y riesgos. Trinela Fernández es pedagoga, especialista en intervención psicológica en contextos educativos y en educación emocional. Es fundadora y directora de Capacítase, que es una consultoría educativa, una empresa dedicada a la capacitación y enseñanza de habilidades socioemocionales y diseño instruccional y desarrollo humano en México. Es coordinadora académica y de innovación del Colegio Santa Fe en México y creadora de su programa de aprendizaje socioemocional. Muchas gracias, Trinela, para estar aquí desde la distancia y para poder orientarnos y darnos sugerencias y propuestas para la práctica para este gran reto que es la net-emo-educación. Adelante. Gracias. Bueno, primero que nada, pues compartirles que estoy sumamente emocionada de ser parte de este cierre, de este ciclo de inteligencia emocional en tiempos de crisis. Definitivamente, pues me siento muy honrada y agradezco a la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía y a la RIEP por la invitación. Y por supuesto que al doctor Vizquerra, que me ha ido como apoyando y acompañando en todo este proceso de investigación, que hoy trataré de presentar de la manera más clara y concisa, porque si les soy sincera, pues es así como un universo que, bueno, tiene cantidades de aristas, ¿no? Entonces hay como que decidir en una hora qué realmente es lo que podemos decir aquí que les quede, que cale, ¿no? Esa es la intención. Y bueno, y el doctor Vizquerra pues ha estado ahí conmigo al pie del cañón, así que muchísimas gracias en ese sentido. Y bueno, para no hacer más preámbulo, comienzo a compartir la pantalla para iniciar nuestra sesión. Bien, sí se ve, ¿verdad? Sí, Trinela, gracias. Perfecto, ok. Bueno, como bien decíamos, la sesión de hoy va a tratar sobre la necesidad de educación emocional para utilizar las redes sociales. ¿Cuáles son sus oportunidades y cuáles son sus riesgos? El nombre es net-emo-educación, un poco como en la misma onda, ¿no? De los hashtags y todo esto. Entonces, la pregunta central que vamos a tratar de dar respuesta a lo largo de la sesión es ¿cómo podemos enseñar a utilizar las redes sociales con inteligencia emocional? Una pregunta compleja, pero la buena noticia es que podemos hacer muchísimo desde nuestro ámbito de la educación emocional. Los objetivos que tenemos trazados el día de hoy son enseñar competencias emocionales básicas para usar las redes, contrarrestar conductas de riesgo y fomentar interacciones sociales sanas, ¿okay? Que busquen de alguna manera y se alineen con un propósito de vida. Como les dije al inicio, es bastante amplio, entonces se me ocurrió hacer como un primer esquema, como para ubicarnos todos de cómo va a ser este recorrido, ¿no? Entonces vamos a comenzar brevemente y muy por encima hablando de las redes sociales, luego de factores de riesgo, ¿okay? Que básicamente son todos estos factores, o sea, lo que es riesgoso en sí mismo de las redes. Es decir, no depende de mí, de mi uso, simplemente son cosas que nos pueden poner en riesgo. Luego entraremos a las conductas de riesgo que sí están asociadas realmente al uso que le demos nosotros como usuarios, ¿no? Posteriormente, posteriormente pasaremos
a las competencias emocionales. Ya nos vamos a adentrar realmente en toda esta parte de competencias como tal, y no solamente va a ser mencionarlas, porque la mayoría de los que estamos aquí ya las conocemos, sino que daré aplicación práctica para poder enseñar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a desarrollar estas competencias a favor del uso de las redes sociales, es decir, que hagan buen uso de las redes sociales. Y finalmente llegaremos a las conclusiones. Entonces comenzamos aquí. Redes sociales, pues bueno, básicamente lo que sabemos, ¿no? ¿Qué son? Son estructuras sociales de personas que comparten intereses comunes, que intercambian información. Eso es bastante claro, ¿no? Este cuadro nos da una noción bastante visual de los números. Me interesan aquí los números por la siguiente razón. Si partimos de que el mundo, hoy en día, en el mundo somos 7.700 millones de personas, imagínense lo que representa que redes como Facebook, como YouTube, tengan entre 2.000 y 2.450 millones de usuarios. Es decir, alrededor de un 30% de la población del mundo usa estas redes. Y de ahí le siguen las otras redes que, bueno, que no es nada despreciable el número de usuarios, ¿no? Sigue siendo muy representativo. Si se dan cuenta, pues muchas con niños y jóvenes, o sea que los niños, ya no estamos hablando de jóvenes y adolescentes, una red como TikTok, por ejemplo, maneja edades entre 10 y 16 años, jóvenes entre 18 y 20, es decir, son personas que tenemos en nuestras manos que podemos aportar muchísimo desde la educación emocional para ayudarlos a que estos problemas que están aquí los podamos ir solventando. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Que como les digo, son los que son intrínsecos a las redes sociales. Los agrupé en tres, o sea, hay muchas cosas, pero vamos a irlo como sintetizando, ¿no? La falta de privacidad, por supuesto, que tiene que ver con la vulnerabilidad de nuestros datos en las redes, ¿no? Tengan en cuenta que todo lo que hacemos queda registrado. Hay un historial de navegación. No sabemos bien utilizar los settings de privacidad, es decir, pensemos cuántos de nosotros antes de empezar a utilizar una red social realmente buscamos cuáles son los mecanismos de privacidad de la red, lo pongo a mi favor, le quito aquí, quito allá, eso no suele pasar, ¿no? Entonces, bueno, damos rienda suelta que nuestra información quede en la red. El segundo, y para mí vital para lo que les voy a comentar a continuación, tiene que ver con la huella digital. La huella digital, como su nombre lo dice, ¿no? O sea, todos tenemos nuestra huella dactilar, que básicamente nos identifica como personas únicas e irrepetibles en el mundo. Pero ahora hablamos de huella digital como ese rastro que vamos dejando digital, o sea, donde es completamente permanente, es público, afecta mi reputación virtual, y lo que creo yo que es clave aquí es pensar cómo yo voy alimentando mi huella digital voluntaria o involuntariamente. Es decir, yo puedo ser una persona súper activa y alimento mi red subiendo fotos, comentarios, haciendo posts, etc. Pero también puede ser del tipo de persona que no es muy activa, sin embargo, como todos, ¿no? Usamos las redes para buscar información, para pagar algo, para comprar, todo eso queda registrado, absolutamente todo lo que hacemos. Y este es el primer mensaje que tenemos que tener muy claro y llevárselo a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños. Todo lo que hagas queda registrado, ¿no? Y puede llegar a afectar tu reputación virtual. Y por último, como bien decía el doctor Vizquerra, todo este tema de control de contenidos, ¿no? Las redes finalmente, pues, gozan de una especie de libertad. O sea, ahí no hay un árbitro que diga, oye, esto sí es real, esto no, esto lo quito, esto lo pongo. Eso no pasa, de plano. Entonces, tenemos que tener absoluta conciencia de que lo que ponemos nosotros es lo que va a quedar, y lo que pone la gente no tiene ningún tipo de control, no hay medidas óptimas de control, y de ahí que haya exceso de cuentas falsas, de perfiles falsos, y ni hablar de este tema de la fake news que veremos más adelante. Entrando ya como en materia, encontramos las conductas de riesgo de los usuarios, que como les decía, estas sí son realmente intrínsecas al uso que hacemos nosotros como usuarios, ¿no? Esta parte de irresponsabilidad virtual, que la podemos resumir en la ignorancia del alcance y consecuencias de las acciones en redes sociales en el mundo real. O sea, muchas veces no dimensionamos que todo, absolutamente todo
lo que hacemos en el mundo virtual va a tener consecuencias en el mundo real. Eso es una premisa que nos tiene que quedar muy clara, ¿no? Muy clara, perdón. Entonces, todo esto se debe a la publicación impulsiva de data, fotos, o sea, al subir todo, pues yo pienso que como es en red, se queda ahí y no me va a afectar. Para ilustrarlo, aquí del lado derecho, pues he colocado como algunos extractos de noticias que son muy recientes para que los vayan leyendo mientras yo hablo, ¿no? Para que se den cuenta de que realmente lo que digo está registrado y sí está pasando, ¿no? Y bueno, por supuesto, no conocer el alcance de la huella digital y tampoco saber o estar al tanto de las condiciones de uso. Si leemos las condiciones de uso de cada aplicación, nos dice clarísimo que la responsabilidad de toda publicación es del usuario, no de la red. Vamos al desequilibrio. Pues desequilibrio básicamente es la desproporción, ¿no? En tiempo y en calidad que hacemos de las redes, que genera una dependencia que claramente se va a ir incrementando por este llamado bucle de retroalimentación, ¿no? Que hace un poco como el paralelismo, ¿no? Con todo este sistema de recompensa cerebral que nos mueven los neurotransmisores, que tiene que ver con esta dopamina que nos da la motivación, la noradrenalina que nos hace actuar, y finalmente la serotonina que nos da como esa sensación de recompensa, de satisfacción. Eso es lo que sucede cuando estamos en redes. Es decir, estamos motivados, estamos buscando algo, estamos activos, y cuando recibimos esa aprobación, esos likes, pues eso hace que queramos más y más y más, y llega un punto donde el uso es completamente desequilibrado, tanto para el usuario activo, que genera contenido, como el pasivo, que solamente consume. La tercera conducta de riesgo es la sobreexposición. Como su nombre lo dice, exposición excesiva. Expongo mi vida completa en las redes. Prácticamente es un exhibicionismo, y para lo que estoy buscando es aprobación social y popularidad. Aquí entra en particular este tema de los influencers, ¿no? Que son estos personajes que de alguna manera tienen el poder de ejercer un liderazgo que puede ser efímero, normalmente asociado a una moda, y que influye muchísimo en los comportamientos de sus usuarios. Entonces aquí la pregunta es así como que, ¿por qué quiero ser influencer y por qué la necesidad de seguir a ese influencer, ¿no? Porque me da estatus, porque impacta en las vidas de los demás. Y aquí es fundamental este fenómeno de vidas curadas, ¿no? Que tiene muchísimo que ver con esa necesidad de alguna manera de aparentar algo, ¿no? O sea, tener una personalidad alterada en las redes que lo que busca es aprobación. Entonces selecciono qué parte de mí quiero colocar en las redes, qué no, y prácticamente ya hago un perfil que habría que ver si realmente se parece o no se parece a nosotros. La cuarta serían las falsas amistades e intimidad, que tiene que ver con estos fenómenos que ya el doctor Vicequerra mencionó también al inicio, ¿no? Que son el exceso de la sobredivulgación, sobre compartir, este fenómeno del grooming, del sexting, sextortion, que bueno, claramente pues nos da una idea de que las relaciones pueden llegar a ser hasta peligrosas, ¿no? Porque la gente, el usuario a veces tiene una disociación entre lo que es real y lo que es virtual, y esas relaciones hasta qué punto son verdad. El acoso virtual, pues, como el nombre lo dice, es toda esta parte del bullying trasladado a las redes sociales, ¿no? Y el cyberstalking, que tiene que ver también con el acecho obsesivo en línea, es fijarme la meta de seguir a una persona al punto que raya en una especie de obsesión. El analfabetismo relacional, pues bueno, es sumamente importante en la medida en que se ha determinado ya con diversos estudios que ha habido un decrecimiento importante de habilidades sociales básicas, es decir, personas, adolescentes que han perdido las formas más simples de interacción, ¿no? En la vida real. Entonces, por ejemplo, cuesta la lectura facial, cuesta ser empático, cuesta interpretar las emociones de los demás. Todo esto por un exceso de virtualidad. Es decir, todos los que estamos aquí sabemos que las habilidades de interrelación de alguna forma se potencian, se enseñan en la vida real. Cuando un niño ve a su mamá, ve a su papá, ve a su compañerito en el salón, pues todo eso te va modelando, ¿no? Una forma de relación. Y cuando ya estamos absolutamente en este medio virtual, pues vamos perdiendo eso, ¿no? Entonces empieza a reducir, incluso, o sea, hay estudios que reafirman que
se reduce la capacidad de expresión incluso, ¿no? De expresar una idea profunda, de sostener un debate, de tener una discusión genuina, o sea, como muy superficial porque no indago, porque no proceso, porque no me veo en la necesidad de hacerlo, ¿no? Y por último, están los trastornos psicológicos. Aquí es curiosísimo todo lo que hemos encontrado, ¿no? De alguna forma, pues, yo creo que les va a llamar mucho la atención porque, bueno, los agrupamos como en personalidad, dismorfia, alimentación y sueño en una primera categoría. Aquí, pues, tiene que ver muchísimo todo este tema de narcisismo e histrionismo, ¿no? Que se refleja en el exceso de los selfies, en este modo de actuar de los influencers, que bueno, que pasa mucho, o sea, yo creo que ahorita con la pandemia se ha exacerbado muchísimo también esto de, por ejemplo, un niño clásico que lo tenemos identificado en el salón de clase como un niño tímido, un niño que no participa, que le cuesta socializar, y de repente hemos visto un cambio enorme que las mamás, los papás les aterra ver cómo su hijo pues no se parece a ese niño que era en el salón y la maestra tampoco, porque ahora sí, con la virtualidad, con las clases virtuales, pues han demostrado otra fase de su vida donde son los más extrovertidos, los que más participan, líderes. Entonces, bueno, eso está genial en la medida que sea bien canalizado, ¿no? Y siempre teniendo la pregunta de por qué por aquí no lo hace y por qué sí aquí, ¿no? Para lograr cierto equilibrio en las identidades. Está el trastorno dismórfico de Snapchat, ya tiene nombre, o sea, vinculado al Snapchat, que es esa distorsión corporal asociada al exceso de filtros, ¿no? Queremos ser como el filtro que tengo en el celular, en la aplicación. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha demostrado que hay un incremento enorme en solicitudes de cirugías plásticas en menores de 30 años. Y llevan literalmente los celulares, así como está esta niña aquí, Kardashian, con su foto, como quiere que le quede la nariz, la boca, todo. Entonces llega un punto donde no te vas a sentir bien con tu cuerpo nunca, porque siempre tienes como ese alter ego que te da el filtro y para allá quieres ir, ¿no? La ortorexia de Instagram también ya tiene nombre, ortorexia de Instagram, asociada a la obsesión por comida saludable, ¿no? Quiero comer, quiero verme bien, pero claro, como Instagram utiliza mucho las fotos, la fijación es mucho mayor. El sueño, calidad y tiempo claramente afectadas por el exceso de pantallas. Luego están estos trastornos de ansiedad, de soledad, de aislamiento, como por ejemplo el FOMO, que viene de las siglas en inglés, ¿no? De Fear of Missing Out, que dice que es un temor de perderse acontecimientos en redes. Son estas personas que, adolescentes sobre todo, que están en un sitio y no pueden despegarse del teléfono porque les angustia profundamente no saber qué está pasando, de qué me estoy perdiendo, de qué evento, de qué fiesta, de qué chisme, y no me puedo conectar en el aquí y el ahora porque siempre estoy pensando que me estoy perdiendo algo. Este fenómeno del anxiety tiene que ver con la falsa sensación de notificaciones de apps, es decir, pensar como tipo fantasma que suena el celular, que se enciende, que tengo una notificación y no está pasando nada de eso. Y el phobing como fenómeno ya de ignorar el entorno por usos de redes, de personas que pueden estar disfrutando un evento familiar o estar incluso en una fiesta con sus pares e igual se abstraen al punto de que ni comparten porque necesitan estar conectados. Y por último, dentro de estos mismos trastornos psicológicos, pues claramente baja autoestima e incluso depresión, ¿no? Al haber esas comparaciones irreales, porque son irreales, y desiguales en redes sociales en cuanto al cuerpo, a la imagen, al poder adquisitivo, a los viajes, a la popularidad, de repente este influencer que monta todas sus fotos y sale precioso y tiene una vida fantástica que la deseo, pues cuando el usuario común se da cuenta de que él no va a llegar allá, porque no es su papel, porque no se parece, y está bien no parecerse, pues puede entrar en un conflicto y afectarles, o sea, lesionar su autoestima al punto de caer en una depresión. Ahora sí nos vamos adentrando ya en las competencias emocionales, ¿no? Para la mayoría de los que estamos aquí, pues ya sabemos que las competencias emocionales vamos a trabajar estas 5 hoy, que son conciencia emocional, que es esa toma de conciencia de emociones propias y ajenas. La regulación emocional, manejar emociones apropiadamente y contar con estrategias para afrontarlas. ¿Ok? El tema como más de control, de alguna forma. Autonomía emocional tiene que ver con esta capacidad de no vernos afectados por los estímulos del entorno en una gran medida, ¿no? O sea, poder ser de alguna manera independientes. Está bien depender, pero sana y equilibradamente, ¿no? Hasta que yo siempre conserve mi autonomía emocional.
La competencia social como tal es la habilidad de interrelación, lo que les decía ahorita al principio, ¿no? Y finalmente la competencia para la vida y el bienestar, que para mí es como el producto de haber adquirido todas las anteriores, ¿no? Porque tiene que ver ya como con esa capacidad que tienes de tú mismo construirte una vida sana, equilibrada, con bienestar, con satisfacción personal, que tenga un sentido. O sea, todo esto se logra si yo tengo ya entrenadas todas las competencias anteriores, ¿ok? Y ese va a ser el sentido de esto finalmente. ¿Cómo puedo yo aplicar todo esto? Se estarán preguntando, bueno, a ver, esto está complicado, son miles de problemas, son miles de temas que hay que entender, y efectivamente sí. Pero la buena noticia es que hay muchísimo, muchísimo que hacer, todo se puede enseñar, y esta es la idea de que traigo el día de hoy, ¿no? Vamos a ir pasando por cada competencia. ¿Se recuerdan que eran 5? Entonces, la conciencia emocional, ¿cómo la puedo enseñar para que juegue a favor mío en temas como, por ejemplo, influencers, vidas curadas, likes, dismorfia? O sea, aquí están como las conductas de riesgo. Y yo desde la conciencia emocional, que siempre arriba les va a aparecer aquí el nombre para que no nos perdamos, entonces yo propongo una primera actividad de concientización de la relación y correspondencia entre mi imagen y mi identidad. Esto es bastante simple, pero complejo en el fondo, ¿no? Porque para nosotros como adultos quizás sí, pero si lo pones en un adolescente, en un niño, pues puede ser complicado. Pero en todo caso, la idea es reflexionar sobre quién soy en diferentes escenarios, ¿no? Por ejemplo, mi yo real hoy. La pregunta sería que le vamos a hacer a ellos o que ellos van a contestarse son, ¿quién soy hoy? ¿Cómo me describo? ¿Cuáles son mis metas hoy? Futuro yo real. ¿Cómo me visualizo en 15 años? ¿Cómo quisiera que me visualizaran los demás? ¿Qué metas quisiera haber alcanzado? Aquí empiezo yo a vincular mi presente con mi futuro. Entonces empiezo a ir trabajando indirectamente el tema de sentido y de propósito de vida. Luego me voy al plano de mi yo digital. ¿Quién soy en redes? ¿Quién interactúa en línea es mi verdadero yo? ¿Mi expresión en línea se relaciona con mi verdadero yo? Y finalmente, mi yo curado. ¿Cuánto de lo publicado en línea representa la esencia de quién soy? ¿Cómo podría expresar diferentes partes de mi verdadero yo sin exponerme en exceso? ¿Mi perfil se parece en realidad a mí? Entonces, como ven, son preguntas que, bueno, que sí tienen que hacer pensar y que nos van a dar una noción, le van a dar una noción a nuestros alumnos de cómo estoy con el tema de correspondencia entre imagen e identidad. ¿Estoy en paz con eso? ¿Está bien lo que veo, lo que siento, lo que respondo con estas preguntas o no? Y sobre eso empezar a trabajar. En este mismo orden de ideas, propongo, ya que estamos en estos temas virtuales, ¿no? Crear un avatar de tu yo real y de tu yo curado, con el máximo de detalles que te represente, le podemos decir a ellos, ¿no? Entonces, bueno, ese avatar puede ser desde dibujado en un papelito o puede usarse, pues, por supuesto, todas las aplicaciones. Entonces, tu yo real, ¿cómo soy hoy? ¿Cómo me describo? ¿Y cuáles son mis intereses, gustos y fortalezas? O sea, tu yo real debe responder a estas preguntas. Y tu yo curado, pues básicamente es que piensen qué partes de ti que eliges mostrar a través de tu presencia en línea van a estar en ese avatar. O sea, ¿qué estás eligiendo? ¿Cómo estás curando esa personalidad tuya, no? Y la idea es que concienticen sobre la similitud o la diferencia entre ambos, ¿no? Las preguntas serían, ¿alteras en exceso tu yo real? ¿Cómo te sientes si lo haces? ¿Quisieras que tu yo real fuese similar a tu yo curado? ¿Identificas las diferencias? ¿Sientes que sigues siendo tú? ¿Estás haciendo algo para que tus dos versiones se parezcan? Entonces, miren, aquí puede pasar muchas cosas. Puede pasar desde el que te diga, sí, está perfecto, está súper alineado todo, o el que simplemente cero alineación, pero también hay preocupación. O sea, es cuando te das cuenta de decir, a ver, algo está pasando por aquí, ¿no? O sea, ¿por qué no sigo siendo yo? ¿Por qué estoy luchando por parecerme a algo que no me parezco? Entonces entran todas esas preguntas que ayudan y favorecen a desarrollar la conciencia emocional de cada quien, ¿no? Esto desde el punto de vista de la conciencia. Ahora entramos a la segunda parte de regulación emocional. O sea, cómo enseñamos a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a regularse emocionalmente con relación a las redes. Entonces, vamos a tratar básicamente los problemas de irresponsabilidad, de desequilibrio en tiempo, overexposure, la sobreexposición,
el sobre compartir información que sin ningún tipo de control, ¿no? Entonces, la primera actividad que propongo para este caso es tomar decisiones, o sea, ayudarles a ellos a tomar las decisiones más básicas cuando usan las redes sociales, ¿no? Que son respondiendo al qué, al cuándo y al cuánto. Entonces, en el qué, por ejemplo, ¿qué redes utilizas? ¿Qué compartes? ¿Qué buscas? ¿Qué emociones te generan? ¿Cuándo? ¿Cuándo utilizas las redes? ¿Cuándo sientes que te expones demasiado? ¿Cuándo crees que es conveniente usarlas y a qué hora? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo pasas conectado a una pantalla? ¿Cuántas redes manejas? ¿Cuántas cuentas diferentes usas? ¿Cuántas cosas dejas de hacer por estar conectado? Lo mismo que dije antes, ¿no? Son como muy simples, pero para un adolescente, para un joven, pues es difícil determinar estas preguntas, o sea, dar respuesta a esto, ¿no? Entonces, una primera aproximación a que haya esa comprensión, esa reflexión de cómo es mi actuación con relación a las redes, ¿no? Qué tan ajustado a la realidad estoy. La segunda actividad sería desarrollar estrategias de afrontamiento para tolerar la frustración y controlar la impulsividad. Entonces, aquí es importante destacar que la competencia de regulación emocional pues, está bien asociada al manejo de la frustración y al control de la impulsividad. Por lo tanto, vamos a ver estrategias de afrontamiento a través de un ejemplo, ¿no? Van a poder ver aquí que del lado izquierdo están las estrategias de afrontamiento, que ya la mayoría conocemos, y del lado derecho, donde está el ejemplo, pues imagínense que lo que está siempre en cursiva y en azul va a ser como la respuesta que me puede dar un alumno ante esta actividad, ¿no? Son ejemplos, digamos, cualquier ejemplo, o sea, puede aplicar cualquier cosa que te digan, pero la idea es mover la secuencia de cómo lo voy a ir usando, ¿no? Por ejemplo, tenemos que aprender a reconocer la emoción. Entonces, si la situación es que yo no controlo la impulsividad de revisar el teléfono cada 2 minutos y me genera mucha frustración no recibir lo que yo quiero, entonces, primero es que él sepa qué siente con eso, o sea, qué es lo que le está pasando. Entonces te puede decir, ok, tengo ansiedad por resistirme a la tentación de revisar el teléfono. Ok, vamos a ayudarlos a que sean realistas y flexibles, que acepten la incertidumbre, porque eso es parte de la vida. Las redes sociales de alguna manera nos dan una sensación de inmediatez, que todo es hoy, ahora, ya, y si tarda un minuto, pues ya no lo quiero, ¿no? Y la vida real no es así. Entonces estamos entrenando también un poco para esa capacidad de postergar las gratificaciones. En este caso te podrían decir, no pasará nada grave si me entero más tarde de algún acontecimiento o evento. O sea, ya internalizan que en verdad no pasa nada, si puedo esperar un ratito más. Que se responsabilicen. Si actúo impulsivamente, debo asumir las consecuencias. Es decir, siempre todas mis acciones van a tener consecuencias. Detecta estímulos. Yo creo que esto es importantísimo. En este caso, por ejemplo, es enseñarles como qué es lo que desata ese cuadro de ansiedad, ¿no? Entonces te puedes decir, bueno, revisar cada minuto el celular me da ansiedad. Que veo que son pocos likes me da ansiedad, no soy suficiente, no agrado a los demás. Ok, todo esto, si ya lo tienes identificado, ubicado, ¿qué vas a hacer con eso? Eso puede seguir pasando, pero el chiste es que nos podamos anticipar. Para anticiparnos, sugiero que apago las notificaciones, establezco tiempos de uso, es decir, cada uno regula a su estilo y como mejor le acomode, qué puede hacer para no entrar en este bucle de retroalimentación negativa. Continúo con autodiálogos. Los autodiálogos funcionan súper bien, sobre todo para los adolescentes. Es decir, es esa conversación conmigo interna, ¿no? Que no es la mamá diciendo, el papá diciendo, el maestro diciendo, sino ya es enseñarles a plantearse ciertas preguntas básicas antes de actuar, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes de tal cosa voy a pensarlo. Entonces, en este caso, antes de compartir esta foto voy a pensarlo. ¿Está justificado hacer este comentario público ahora? Si digo lo que estoy pensando, me estaré precipitando. Lo que haré ahora, dar un like o comentar, representa una conducta impulsiva. Entonces, bueno, ya por aquí hay una reflexión previa, ¿no? Piensa en los problemas que te podrías ahorrar. Esto es importante porque también es como, después de tanto esfuerzo, es ver como que sí tienes algo a favor, ¿no? Por ejemplo, te pudiera decir, gracias a que me regulé, pues no fui parte de un chisme que causó problemas a alguien, por ejemplo. O sea, verle el lado bueno a ese esfuerzo. Generar nuevos comportamientos para fortalecer tu creencia de que sí se puede pensar antes de actuar. O sea, que ellos se crean que sí está en sus manos y que sí tienen realmente la capacidad de controlar la impulsividad, ¿no? Entonces te pueden decir, antes de comentar o reenviar algo, voy a asegurarme de que sea cierto y que no haga daño a nadie. No será tan difícil lograrlo. Finalmente, desvía tu atención. Que ellos mismos busquen mecanismos para
alejarse, salirse, me meto en una clase de algo, entreno, hago un deporte, estudio un idioma, pero son espacios libres de aparatos y tecnología. Aquí entramos en la parte de fake news, que también pues claramente es una actividad de regulación la que hay que hacer, ¿no? Que es pensar antes de compartir. Como bien lo decía el doctor Vizquerra, es todo un tema esto, ¿no? Porque, bueno, se podría pensar que es más cognitivo en la aproximación, pero se sabe ya, y así como bien lo dijo, hay todo un estudio de la conexión emocional con las noticias, ¿no? Cómo esa noticia que me genera emociones fuertes, intensas, incluso negativas, son las que más me conectan, ¿no? Las que más llaman mi atención, y de ahí que puedo salir y retuitear, compartir algo que ni siquiera sé si es cierto, ¿no? Les pongo este caso. El gobierno aprueba un decreto por el cual los alumnos de secundaria deberán recibir una asignatura de creación literaria en horario de tarde para mejorar la competencia en comunicación lingüística. Eso lo lee un adolescente y ya de plano, pues ya tiene aquí los emoticones furiosos, enojados. La conexión que va a generar esto va a ser negativa de plano. ¿Por qué? Porque es como de cómo me van a poner clases en la tarde, esto no está bien, no es justo, etcétera, ¿no? Entonces, ya podríamos adelantarnos a que este tipo de noticias los va a jalar, ¿no? Entonces, la rutina que quiero establecer y que quiero dejarles hoy que puede funcionar es primero irnos por el sentir. O sea, que veo esa noticia y lo invito a responder. ¿Qué sientes al leer esta noticia? ¿Por qué crees que te sientes así? ¿Eres capaz de controlar lo que sientes? Entonces te responderá, me da enojo. ¿Por qué te sientes así? Porque me parece súper injusto que tengas más clases de las establecidas. ¿Puedes controlarte? Posiblemente no. Y de ahí vamos a la cognición, ¿no? La parte del pensamiento. ¿La compartirías? ¿Te has planteado en algún momento su veracidad? ¿Comprobaste la fuente? Entonces posiblemente todo te vayan a decir que no tiene idea de la veracidad, no le pasó por la cabeza siquiera, porque a veces dar estas noticias te da cierto estatus, ¿no? De que conozco, pues, lo sé primero que tú. Entonces ahí reenvío. Luego, entonces, en este sentido, estamos nos adentramos ya con las estrategias, ¿no? Las estrategias serían, lee la noticia entera, no solo el titular. O sea, hay que invitarlos, hay que enseñarles, esto es importante. Muchas cosas las damos por sentadas, pero así como los enseñamos a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a sentarse derecho, a mantener la atención en algo, hacer la tarea, cepillarse los dientes, todo esto se enseña, es un entrenamiento. Si no los enseñamos, no podemos pretender después o sea, sorprendernos de que actúen diferente a lo que queremos y esperamos, ¿no? Entonces, lee la noticia entera, no solo el titular, determina si es sensacionalista, busca errores identificables en el titular o el contenido, son bien visibles, normalmente tienen títulos enormes con muchísimos errores ortográficos, de sintaxis, gramaticales, que llaman la atención por incluso la diagramación, ¿no? Entonces ya ir como afinando el ojo. Las direcciones, incluso el link, los URL, que son todos complicados. Entonces la propuesta final aquí sería que hagan fact-checking, ¿no? Que es esta revisión de los hechos. Revisa las fuentes, comprueba los datos, las estadísticas que aporta, investiga si otros medios tienen la misma noticia o no, e incluso, aquí están algunos enlaces de ejemplos de páginas en la cual tú puedes ayudarte para meter información, lo que tengas duda, y te va a decir si sí o si no. Entonces, es un poco de discriminar y pensar si lo que estoy leyendo, lo que estoy haciendo y lo que voy a compartir realmente es veraz o no. Aquí nos adentramos ya en la tercera competencia, que es de autonomía emocional, central para el trabajo que estamos haciendo el día de hoy, ¿no? La autonomía está claramente vinculada con niveles de autoestima y niveles de autoconfianza. Entonces, nuestro rol, nuestra labor desde adultos es favorecer y potenciar al máximo que la habilidad, la autoestima y la autoconfianza sean realmente positivas y sean realistas, ¿ok? Eso es parte de nuestro trabajo. Entonces, este es un ejemplo donde yo pongo, de hecho lo divido en dos, ¿no? O sea, como que niños y adolescentes en este lado, adultos responsables. Mismo problema o mismo caso, pero formas de abordarlo de un lado y de otro de manera complementaria para que el efecto sea mucho más duradero y más a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, la pregunta sería, ¿para qué soy bueno? Le preguntas tú al alumno. Bueno, soy bueno tomando fotos. De hecho, tienen muchísimos likes mis fotos en las redes. Ok. Sé consciente de los éxitos conseguidos hasta ahora. Te puede decir
Bueno, mira, eligieron mi foto para un concurso en línea, por ejemplo. Convierte lo negativo en algo positivo. Perdí seguidores por no ganar, pero mi trabajo fue apreciado por expertos. No te compares. Tengo un talento que me hace diferente y eso está bien. Fíjense que todo lo que le estoy preguntando me va a apoyar a la construcción de esa autoestima y esa autoconfianza, ¿no? Que necesito desarrollar. En paralelo, yo como adulto, yo como maestra, voy ahí cerquita reconociendo y reforzando, ¿no? Los progresos. Entonces ya yo identifico que mi hijo o mi alumno tiene un talento importante para la fotografía, entonces lo apoyo, lo meto en clases, lo aliento a desarrollarlo. Me muestro cercano, ¿ok? Sigo su cuenta en Instagram, veo sus fotos y qué hace. Importante la cercanía. Tenemos que estar pendientes de qué tienen, qué suben en sus redes, o sea, mucho más acceso, porque a veces los mismos adultos, al no usar las redes, pues ni siquiera nos conectamos ni sabemos ni qué están poniendo, ¿no? Entonces, a través de la conexión positiva de empatía, pues de alguna manera yo puedo también observar. Ser cuidadoso con las críticas, valoro su trabajo y doy críticas que le ayuden a mejorar. Les pido opinión, por ejemplo, lo clásico es, por ejemplo, que yo, mamá, quiero compartir las fotos de mi hijo con mis compañeras, con mi grupo de mamás del chat del colegio. Entonces, pregunto primero si mi hijo me da permiso o no, porque también estoy modelando formas de ser, ¿no? O sea, valores de respeto, de comprensión, todo esto se puede ir haciendo al mismo tiempo. Los dejo elegir, si me dice que no, pues respeto su opinión. Y finalmente, permitir que aprendan de sus errores. A veces más el miedo de los adultos de que se equivoquen a la necesidad que tenemos también de enseñarles, que debe ser la necesidad real, que aprendan de sus errores, porque aprendiendo de los errores me doy cuenta dónde estoy fallando, qué tengo que mejorar y puedo ir aumentando estos niveles de estima personal y de confianza en que sí puedo lograr cosas, ¿no? Aquí viene un punto importante de la huella digital y la reputación en línea. El segundo ejercicio para la competencia de autonomía emocional va a ser la reflexión sobre huella digital y reputación virtual. Por ejemplo, aquí en el yo, ¿cómo te sientes sabiendo que todo lo que haces en línea se puede almacenar, buscar, compartir y transmitir? ¿Qué información publicada podría ayudarte o perjudicarte para ingresar a la universidad? ¿Quieres dejar una huella positiva o negativa? Aquí lo importante es que el adolescente aprenda que todo, absolutamente todo lo que hace en línea queda registrado y afecta su reputación. Los adolescentes les interesa muchísimo, los que estamos aquí sabemos, ¿verdad? Que la reputación, o sea, lo que me dijo fulanita, cómo me miró en el colegio, en la fiesta, bueno, esa misma idea hay que trasladarla al mundo virtual, porque afecta tanto o más y tiene un impacto enorme. Por ejemplo, ahorita, hace poco, hay un caso con la Universidad de Harvard que pues no le dio el cupo a unos estudiantes que tenían todos los requisitos y cumplían con todo para ser un estudiante de ahí. Y al revisar sus redes se dieron cuenta que tenían un mal historial, que tenían unos comentarios racistas, que tenían unos grupos de Facebook en contra de las mujeres, qué sé yo qué. Al final de cuentas, con decirles que no les dieron la plaza en la universidad, ¿no? Aún teniendo todo lo que necesitaban. Entonces, es real esto, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué tipo de huella quieres dejar? ¿Positiva o negativa? Esto en cuanto a mí. Aquí lo interesante también es el otro. O sea, aquí lo importante que yo creo que es bien curioso y que tenemos que tener muchísima conciencia es que ¿puedo yo afectar la huella digital de otros y otros pueden afectar la mía? Sí, o sea, no, yo puedo cuidarme muchísimo de todo lo que hago, pero si mis compañeros, la gente que me rodea, no cuida de mí, también van a alimentar mi huella digital y ahora sí que está fuera de mi control, ¿no? Lo que publico podría perjudicarme o perjudicar a otros. Felizmente puede pasar que yo ponga una foto con mi mejor amiga y esa foto no le favorece a ella porque está aplicando para un trabajo de algo específico. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de pedir permiso al otro para etiquetar, ¿ok? Esto es una noción bastante, bueno, parecería como obvia, pero les aseguro que nosotros como adultos incluso incurrimos en el error de etiquetar, de subir información de otros sin su consentimiento. Entonces aquí la idea sería diseñar una propuesta con acciones concretas para no sucumbir a la presión social, que venga de ellos. O sea, todos sabemos que los adolescentes, pues normalmente lo que le dice la mamá, lo que le dice el papá, la maestra, pues es el adulto que es un fastidio, que es pesado, y no lo voy a hacer, no voy a hacer caso. Ahora, si la propuesta de regulación viene de ellos,
pues va a ser mucho más posible que la tomen en cuenta, ¿no? Y que puedan hacer un cuadro también de repente en el salón de clases donde se analice lo que es bueno para la reputación digital y lo que no, conforme a la experiencia de todos los estudiantes. Y ahí comparten y llegan a conclusiones. Niveles de dependencia, pues bueno, por supuesto que lo contrario a autonomía es dependencia, ¿no? De alguna forma. Entonces, aquí hay varios rasgos que me interesa que vayan leyendo porque, bueno, nos puede dar una idea de qué tan dependiente soy. Casi seguro lo vamos a leer y vamos a decir, sí, yo también soy dependiente, ¿no? Pero es parte del proceso y nosotros como adultos se espera que podamos regularnos mejor. En el caso de ellos hay que enseñarles y hay que enseñarles a detectar estas señales como un previo a lo que pudiera ser un problema, ¿no? La idea es que concluyan si son dependientes o no son dependientes, en función de todo este listado, ¿no? De, bueno, doy like a todo, comparto todo, busco feedback todo el día, me siento mejor en vida virtual que en presencial, etc. Llegamos a la competencia social como tal, que es la habilidad de interrelación, ¿no? ¿Cómo podemos enseñar esto? Fíjense, hablamos, ¿se acuerdan de analfabetismo relacional? Que es esta parte de crecimiento de habilidades. Entonces, es un ejercicio sencillo donde la idea es como que hacerles entrega de un listado de habilidades sociales básicas donde ellos puedan puntuar sus habilidades, las mismas habilidades en el plano real y en el plano virtual. Entonces, debo puntuarlo del 1 al 10, por decir algo. Iniciar y mantener una conversación. Tal vez en la virtualidad soy 10, pero en el mundo real soy 2. Entonces, ese ejercicio mental de verme en un escenario y en otro y ver qué tan cercana es mi actuación, les va a dar una idea de si sus comportamientos son realmente como coherentes, ¿no? Y pueden entender, contrarrestar resultados y revisar las discrepancias. O sea, ¿qué pasa que aquí sí puedo y aquí no puedo? Y finalmente, la idea de todo este ejercicio es primero la conciencia, por supuesto, y después que sean capaces de diseñar un plan para equiparar los resultados, unificando identidades y elevando el puntaje de ambos. Es decir, lo mejor que puede pasar es que logren tener como un mismo yo, tanto en el mundo real como en el mundo virtual, con sus diferencias, que se valen las diferencias, pero no con una distancia enorme que prácticamente sea yo, dos personas, ¿no? En cuanto al acoso, todo esto, cyberbullying, stalking, todo esto, pues bueno, la idea es ponerlos en el lugar de pensar sobre qué siento, qué hago y cuáles son sus consecuencias, ¿no? Entonces, valoro mis impulsos. ¿Me siento bien al abrir esta cuenta? ¿Siento que estoy haciendo algo malo? Si la pregunta es no me siento bien o sí siento que estoy haciendo algo malo, pues devuélvanle la responsabilidad. Es decir, si ya tú sientes eso, es porque estás haciendo algo malo seguro. Es casi un hecho porque es ese feeling, ¿no? Que te da cuando realmente algo no te cuadra y no encaja con tus principios, con lo que te enseñaron en tu casa, con lo que te enseña tu maestra. Entonces, mis acciones, voy a usar esto para poner un comentario dañino de alguien, haría lo mismo en persona, eso también es otra buena reflexión, que piensen que si todo lo que hacen en la virtualidad, también lo harían en el mundo real, ¿no? Y por supuesto los efectos. La uso para poner cosas que puedan herir a otra persona, estoy siendo fiel a la persona que soy y a mis valores. Si nada de esto encaja, pues posiblemente la conclusión es no lo subas, puedes hacer daño, no estás siendo fiel a tus valores, no estás siendo consecuente con lo que crees. El tercer ejercicio que propongo para la competencia social, pues bueno, es una rutina de pensamiento muy, muy, muy sencillita, que se llama paso adentro, paso afuera, paso atrás. La rutina de pensamiento no es más que una forma organizada y estructurada de pensar sobre lo que pienso, ¿no? Es ese desarrollo de la metacognición, de la metareflexión que queremos también lograr. En este caso, dirigida exclusivamente a desarrollo de empatía y compasión. Es importante saber que si todos fuéramos más empáticos y más compasivos, pues posiblemente el uso de las redes fuera mucho, mucho, mucho mejor, ¿no? Entonces, la idea aquí es que identifiquen una situación concreta en la red. Por ejemplo, comparto en redes una foto de una compañera. O sea, subo una foto de una compañera. La rutina es la siguiente. 1, paso adentro. A partir de lo que ves y sabes en este momento, ¿qué crees que esta persona podría sentir, creer, saber o experimentar? Entonces te puede contestar. Podría sentirse avergonzada, creer que traicioné su confianza y experimentar un estado emocional negativo. ¿Ok? Me retiro un poco y pienso, ¿qué más necesito saber para comprender mejor la perspectiva de esta persona? Bueno, te puede contestar, necesitaría conocerla un poco más, tengan en cuenta que es una compañera, quizás no su mejor amiga. Conocerla un poquito más
para entender por qué se sentiría avergonzada si su foto está cool, por ejemplo. O sea, no lo hice con mala fe, me pareció que estaba bonita y que le iba a subir. Sin embargo, esto puede afectarle a la otra persona. Y paso atrás, ya como que me retiro y a partir de mi perspectiva pregunto, ¿qué otra información necesitas para ser capaz de asumir la perspectiva de la otra persona? Noto, por ejemplo, te pueden decir, ¿no? Noto que lo que para mí es diversión, para esta otra persona, ¿no? Para la compañera, puede no serlo. Por lo tanto, mejor no comparto su foto sin su consentimiento. Como ven, es una especie de conclusión que uno como adulto espera que ellos lleguen solos. Pero no tienen por qué, porque incluso su madurez cerebral tampoco da para tanto todavía, ¿no? Entonces, hay que enseñar. Y con estas rutinas sencillitas, pues es muy fácil entrenarlos en esta forma de pensar sobre lo que piensan, ¿no? Que es un poco la idea. Y ya, pues bueno, para ir finalizando, la competencia para la vida y bienestar, como les decía al inicio, pues esta es la que reúne como que va a ser como el resultado, ¿no? De haber trabajado todo lo anterior y poder ser competentes realmente para la vida, ¿no? La vida real y la vida virtual. Entonces, aquí básicamente va a ser como un proyecto final que vamos a proponer, pero para poderlo hacer es importante que indaguemos, que los hagamos a ellos indagar sobre el sentido de las cosas. Muy, muy clave, creo yo, que es que todo este comportamiento virtual se hacen la mayoría de las veces muy automáticos. Son comportamientos automáticos. No pensamos bien qué vamos a hacer, ni por qué lo estamos haciendo, ni por qué me conecté, ni qué es lo que quiero ver. No sé, simplemente me pego el teléfono a la compu y no sé ni qué estoy buscando. Entonces, para responder a ese para qué, entonces, la idea sería que empecemos a pensar sobre el sentido o propósito de vida. Por supuesto que el propósito de vida es bien complejo, pero sí les aseguro que podemos ir trabajando desde muy pequeñitos, pero muy pequeñitos, el sentido, que todo lo que haga tenga un sentido. Entonces aquí propongo una serie de preguntas, son muy de reflexión, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que más disfrutas hacer hoy? ¿Qué haces en tus tiempos libres? ¿En qué cosas te fijas? ¿Sobre qué te gusta aprender o hablar? ¿Qué cosas despiertan tu creatividad? ¿Qué harías si el éxito está garantizado? Es decir, preguntas sencillas que si yo las respondo, yo a los 10 años, yo a los 15, pues empiezo a tener yo misma un perfil de realmente de qué me gusta, cuáles son mis habilidades, para qué sirvo, cuáles son mis talentos. Y sobre eso voy a ir buscando actividades que me den sentido a lo que yo quiero ser, ¿no? Y no queda así como abierto a lo loco. Entonces la propuesta, una vez que ya yo trabajé esta parte del sentido, yo propongo que hagamos un proyecto que se llame Mi Mejor Yo, dando sentido y agregando valor a mi huella digital. ¿Qué quiero con esto? Quiero que esta persona, el usuario, ¿no? En este caso adolescente o niño, sepa que Internet es un aliado y un aliado que puede sacar lo mejor que yo tengo. O sea, a través de la red yo puedo ser mi mejor versión. Y esta mejor versión surge de que tiene sentido, se parece a mí. O sea, no estoy luchando por ser quien no quiero ser, soy quien soy, doy lo mejor de mí y aparte, al yo actuar desde mis convicciones, desde mis valores, por supuesto que lo esperado es que lo que haga en redes va a agregar valor a mi huella digital, ¿no? O sea, no le quita, no le resta, no es un miedo, no es una amenaza a la huella digital. En este caso le damos la vuelta de una manera positiva para que lo que haga en redes agregue valor a mi huella digital. Entonces, en 4 pasos rápidos podríamos diseñar una estrategia en clase, corta, pequeña. Le podemos preguntar, fíjate un objetivo, piensa en un problema que tenga solución y para el cual tienes una habilidad que aportar. Entonces te puedes decir, bueno, a ver, me preocupa muchísimo la contaminación de las playas. Ok, súper, ya tienes un problema. Toma la decisión, ahora si haz algo con ese problema, o sea, ocúpate. Toma la decisión, asume la responsabilidad de hacer algo ante eso que tanto te inquieta. Entonces te puedes decir, bueno, ok, voy a investigar qué puedo hacer a través de las redes. El tercer paso sería que busque ayuda y recursos, o sea, que contacte a personas que tengan las mismas motivaciones. Entonces, por ejemplo, te pudieran comentar, bueno, sí, mi primo tiene la misma preocupación que yo sobre las playas, creemos que podemos crear un grupo de Facebook para compartir ideas. Ya aquí me estoy juntando con gente, busqué recursos, tomé la decisión, esa actividad tiene que ver conmigo realmente y me va a llevar a iniciar una campaña virtual que me va a convertir en un ciudadano digital activo, crítico y comprometido. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente se puede traducir en acciones como que he iniciado una campaña de recolección de basura en playas,
y tenemos muchos seguidores en redes que nos apoyan. Es decir, pasamos de una idea a un hecho, ¿no? O sea, estamos haciendo algo. Y haciendo algo que de verdad, me da sentido, agrega a mi propósito, me da la posibilidad de ofrecer mi mejor cara, mi mejor versión, y a su vez agrego valor a mi huella digital. Entonces, como ven, no es difícil hacer esto. O sea, es un tema de ser consistentes y de que entendamos que las redes sociales, así como tienen un sinfín de riesgos, como vimos al principio, quiero que se queden con la idea de que más son las oportunidades que nos dan, ¿no? O sea, tenemos un sinfín de oportunidades que antes no teníamos y que es cuestión de enseñar a hacer buen uso de esto para que jueguen a favor nuestro, ¿no? Y bueno, ya cerrando, pues un poco retomo el esquema inicial porque siento que de pronto pueden haber perdido un poco con la velocidad y lo complejo al final. Pero bueno, comenzamos viendo redes, hablamos de factores de riesgo, hablamos de conductas de riesgo. Recuerden que los factores son intrínsecos a las redes, no importa quién las use, y las conductas sí son dependen de cada usuario. Y las competencias emocionales, que son las 5 que tenemos aquí, y toda su aplicación práctica, ¿no? Respondiendo, para finalizar y cerrar ya, a la pregunta inicial que nos hicimos en la primera parte, de cómo podemos enseñar a utilizar las redes sociales con inteligencia emocional, pues les puedo decir que entrenando en la adquisición de competencias emocionales de manera permanente y sistemática. Estas 2 palabras son fundamentales. Esto no puede ser una intervención flash de vez en cuando o un psicopedagógico que actúe cada 3 meses en esto, o una mamá o un papá que se siente a hablar de este tema una vez al año. No logramos nada. Es decir, el chiste es entender que esto se enseña, se entrena, pero tiene que ser todo el tiempo, con un orden, con un plan, con una actividad, o sea, que esté dirigida, que tenga un sentido y tenga un objetivo clarísimo, que ayude a que los usuarios sean capaces de reconocer sus sentimientos, de comprenderse a sí mismos. Los adolescentes les cuesta esta parte, ¿no? Hay que ayudarles. Etiquetarlos, ponerle un nombre a lo que siento. No es que me siento así, allá no. No tiene un nombre. Como tiene nombre, me da la facultad de poderla expresar. Y al expresarla, tengo que buscar la manera de saberla regular también. Entonces, si yo logro esto primero, estoy haciendo una gran cosa. ¿Por qué? Porque incide directamente en la reducción de conductas de riesgo. Es decir, entendiendo que las conductas virtuales tienen consecuencias reales. Si yo entiendo que efectivamente todo lo que hago en el mundo virtual tiene consecuencias en el mundo real, naturalmente voy a reducir las posibilidades de arriesgarme de alguna forma, ¿no? Porque tengo comprensión, tengo conciencia y ya yo pasé por todo este filtro inicial, ¿no? De las emociones. Y todo esto es finalmente para que, o sea, lo que queremos lograr y que quiero que se queden con esta idea hoy, antes de que nos vayamos, es que las interacciones virtuales sean satisfactorias. Tenemos que lograr que esto ocurra, tenemos que enseñarles, perdón, que esto ocurra, que sean satisfactorias, que tengan sentido y que estén alineadas a un propósito de vida o sentido básico si fuéramos niños más chiquitos y agreguen valor a la huella digital. O sea, eso es lo que queremos de las interacciones virtuales. No queremos perder el tiempo, no queremos, o sea, pueden ser distracción, sí puede ser por diversión, entretenimiento, pero tiene que haber un sentido, un para qué. Y ese sentido tiene que estar alineado a mi crianza, a lo que yo creo que está bien y que no, a mis creencias, e incluso pueden ser también enseñadas por maestros, un poco cambiadas, dándole otro sentido a las cosas para que entiendan que Internet es una oportunidad para dar tu mejor versión, para agregar valor a tu huella digital y finalmente, siendo tan masivo, como vimos al principio, pues claramente si esto lo hacemos todos, el mundo podría ser diferente. Todos podemos ser mejores personas y podemos usar las redes a nuestro favor. Y bueno, creo que he terminado. Genial, Trinela. Muchísimas gracias. Bueno, aprovecho también para comentar a quienes se tengan que ir en este momento, que entendemos que son las 9:05 hora España, que no os preocupéis por estos minutitos que vamos a dedicar a la sesión de preguntas, porque lo podrán ver luego regrabado cuando lo podamos difundir a través de las redes sociales, tanto de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía como de la RIEP. Aquí dedicaremos unos minutitos con las personas que puedan estar y los que no, tranquilamente nos podrán ver grabado aquí próximamente.
Tenemos actualmente 3 preguntas. Tranquilos que también haremos llegar los mensajitos del chat a nuestros facilitadores y al equipo que ha estado detrás de todas estas labores. Pero una de ellas, Trinela, y si Rafael también nos quiere aportar, es hablar un poco de bibliografía, fundamentación teórica sobre este tema que es tan importante en nuestra nueva era de la información y de las redes sociales. Claro. Bueno, miren, hay de todo. Creo que se consigue muchísima información. Hay tanta que más bien el riesgo es perderte en esa búsqueda, ¿no? Que creo que es lo que me ha pasado a mí ahorita estos meses que he estado como investigando tanto. Hay muchísima información, bibliografía, cantidad. Lo que yo les podría facilitar es, una vez, estoy trabajando como en un paper, que bueno, que una vez que ya quede listo, ahí está toda la referencia bibliográfica que con muchísimo gusto se las puedo compartir, Daisy, a través de la red, para que tengan acceso, porque el chiste aquí es difundir esta información. Pero quédense tranquilos porque información sobre lo que falta es criterio quizás para analizarla, ¿no? Pero sí, con muchísimo gusto la facilito. Muchas gracias, Trinela. ¿Tienes algo, Rafael, que comentar? A ver, si hay preguntas, prefiero que intervenga la gente. Gracias. Perfecto, gracias, Rafael. Bueno, hay una pregunta muy específica. Romina trabaja con adolescentes y jóvenes y ella tiene como, digamos, ese deber o siente la necesidad de hablar de temas de autocuidado en redes sociales con los adolescentes y jóvenes, específicamente en el ámbito del sexting. ¿Cómo se puede también trabajar bajo ese tema de autocuidado cuando hay un tema económico detrás? Porque también mientras más like tienes, más ingresos estás recibiendo por estas prácticas. Sí, mira, es un tema bien, bien complejo, porque además está pasando, es real, que esa distorsión, ¿no?, que tenemos del éxito, bueno, éxito enseñando algo, alguna cosa íntima, a través de quién soy, de mi cuerpo, pues bueno, tiene todas sus implicaciones, ¿no? Entonces lo primero es, por supuesto, dar esa visión de que somos más que un cuerpo, que somos personas, y como personas pues tenemos que cultivarnos por todos los ángulos y todas las dimensiones que tenemos como seres humanos, ¿no? Entonces, ella como maestra, pues o sea, a veces el problema no es el problema en sí, lo que hay que ir es para atrás, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que hacer para prevenir ese problema? Desde la prevención, trabajar todos estos esquemas de autoconocimiento, de conciencia emocional, autoconcepto, autopercepción, autoconfianza, todos los autos, hay que trabajarlos para que esa idea que tenemos errada de que no soy suficiente y como no soy suficiente, uso mi imagen y eso es lo que vale. Hay que empezar por reducir esa idea y venderte desde otra manera, venderte entre comillas, no suena feo, pero sí como que, ¿qué puedo aportar yo con mis capacidades, con mis habilidades? ¿Cómo le doy la vuelta a esto, no? Ellos se pueden sentir tentados a hacer eso, pero queda del adulto ir filtrando, ir ayudando, posibilitando y enseñando, como les dije, sistemáticamente habilidades, competencias emocionales para que no tengamos la necesidad de incurrir en esto. Genial, Trinela, muchas gracias. Bueno, Berenice desde México nos dice que hace casi un año, bueno, 11 meses, no hay unas clases presenciales, entonces da la alternativa que los estudiantes tienen modalidades de estar en redes sociales. ¿Cómo se puede trabajar el contexto más social dada la virtualidad? También otro temazo. Es decir, creo que el mayor miedo que tuvimos todos al inicio, ¿no? Desde el confinamiento era como que, a nivel de escuelas me refiero, ¿no? Como que va a pasar. La escuela al final es un agente socializador por definición, ¿no? Entonces, ya no estamos todos en casa, no estamos en el salón, no hay interacción realmente de carne y hueso, ¿no? Pero la realidad es que como el ser humano es así, se adecua a todo y genera mucha compensa de alguna forma, ¿no? Y dentro de esas compensaciones, yo creo que dentro de la virtualidad se han creado una serie de conexiones increíbles también, que esa es la parte buena de esto, ¿no? Que yo creo que también es un mensaje. Es decir, sí se puede conectar, obviamente son interacciones diferentes,
¿ok? Diferentes. No tienen necesariamente que ser mejores o peores, son diferentes. Y entender que en esa diferencia, una vez más, ser competente emocionalmente es lo que va a marcar la diferencia para realmente tener una interacción sana, satisfactoria o no. Creo que por ahí iría la respuesta. Perfecto, Trinela. Si te parece bien, hacemos la última pregunta y como les comentaba antes, haré llegar todos estos mensajes tan interesantes y tan motivadores del chat. Bueno, este tema de esta red social TikTok, ¿cómo podemos también fortalecer pautas de autocuidado y autoestima para los jóvenes que están como tan de lleno en ese tipo de prácticas de bailes, que mientras más sexy es más llamativo y más atractivo en redes sociales? ¿Qué podremos hacer en estos casos? Bueno, mira, yo creo que lo primero es no luchar contra esto, ¿no? No prohibir, o sea, siempre desde la invitación a hacer un buen uso y no desde la prohibición. Tengamos en cuenta que TikTok pues, es una red que la usan mucho jóvenes, incluso niños. Entonces, todo lo que sea prohibido es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, la primera aproximación es una aproximación positiva. Es decir, puedes usarlo porque efectivamente sí es una red de entretenimiento, sí se divierten, sí se entretienen y puede ser muy sana también, porque es de alguna manera te bailas, haces algo, expresas algo que de pronto en tu casa no lo podrías hacer, ¿no? Pero, por supuesto que el problema viene cuando se genera una dependencia a que esta sea la única forma de entretenimiento que tiene nuestro usuario en este caso, ¿no? Es decir, no se entretiene con más nada, entonces las horas se le van enteras. Se ve, hay irrupciones en la rutina realmente del día a día, o sea, ya no sé ni en qué momento como, ni en qué momento estudio, ni en qué momento visito a mi abuela, o sea, estoy todo el día haciendo un bailecito que me distrae y lo que quiero es likes, quiero aprobación, ¿no? Y si a eso le sumamos, bueno, un poco lo que tú decías, Daisy, en el parafraseo de la pregunta, de poner un elemento como sexy, mientras más enseño, pues posiblemente más llamo la atención, es real, es decir, como un poco como el efecto de las noticias, ¿no? De cómo la emoción, la sorpresa genera conexión, ¿no? Y eso hace que, pues, de alguna forma, sintamos la necesidad de hacer esto sin mayor límite, es decir, no nos ponemos, no tenemos como ese locus de control interno, ¿no? Entonces, de ahí la importancia del padre de familia, del maestro, de enseñar, de modelar y de hacerle ver que está bien entretenerse, está bien usar la red, pero todo con su justa medida. Y todo en un escenario de un calendario, de un horario, o sea, hacer horarios, por ejemplo, funciona muy bien. Esta es la hora de TikTok al día, pero esta es la hora de estudiar y esta es la hora de bañarte y esta es la hora para todo hay un momento. Entonces ya no hay esa prohibición, es algo positivo, sí lo puedes hacer, sí, pero bajo ciertos parámetros de uso. Muchas gracias, Trinela, por la sesión, por las herramientas, por tu carisma, por todo, por acompañarnos en este ciclo. Y ahora le doy paso al doctor Rafael Vizquerra para cerrar como tal la sesión y el ciclo de inteligencia emocional en tiempos de crisis, edición 2021. Gracias, David. Muchas gracias. En primer lugar, quiero hacer constar que me ha encantado la exposición que acaba de presentarnos Trinela Fernández. Me ha parecido fantástico desde el principio, cuando nos ha informado al inicio de lo que iba a exponer, lo ha expuesto y al final nos ha repetido, nos ha resumido lo que acababa de exponer. Me ha encantado el contenido, los ejemplos, la estructura, incluso el diseño del PowerPoint, los dibujitos de las competencias emocionales, estos detalles tan emotivos y la importancia que hay en el fondo de la exposición de utilizar las redes para el autoconocimiento y para el desarrollo de competencias emocionales y cómo las emociones juegan un papel esencial en todo lo que es esta movida de las redes sociales, con un montón de palabras en inglés que nos hemos de actualizar para ponernos al día, y con ejemplos y chispas que son auténticas perlas, como cuando ha dicho
lo sé primero que tú. Esto es lo que muchas veces caracteriza lo que la gente quiere. Si yo puedo demostrarte que lo sé antes que tú, pues esto parece que me hace más importante que tú. Y así esto contribuye a la difusión de las fake news. Ya habéis podido ver que Trinella nos ha demostrado un gran conocimiento del medio, del alumnado, con los ejemplos y propuestas que nos ha puesto, del contenido, y además lo ha presentado de una forma muy dinámica, activa, intensa, donde yo no he tenido tiempo para aburrirme en ningún minuto de los que han pasado. Y me ha encantado cuando ha dicho crear ciudadanos críticos, activos y comprometidos. Y esto creo que es uno de los objetivos que hemos de tener presente en toda la propuesta que Trinella nos ha presentado. Y que además lo ha hecho todo con un perfecto control del tiempo, porque si os habéis fijado, ha finalizado a la hora en punto. Y quisiera insistir, más allá del tiempo, que la forma de ponerlo en práctica, como ha dicho muy bien, debe ser a través de un proceso permanente y sistemático. No es suficiente con una sesión, no es suficiente con una charla, debe estar presente a lo largo del tiempo. Y como lo que nos ha sintetizado en una charla, yo creo que daría para un curso que pueda ser más permanente y sistemático, pues yo le voy a invitar a que no lo pueda extender a lo largo de un curso. Ya pensaremos la forma de hacerlo, pero yo creo que puede haber mucha gente interesada porque puede tener varias finalidades. La que es el tema de hoy, la red Emoeducación, pero también la educación emocional en sí para el desarrollo de competencias emocionales. Estoy pensando que si esto fuera la presentación de una tesis doctoral, sacaría sobresaliente cum laude. Muchas gracias. Enhorabuena, creo que ha sido un broche de oro para cerrar este ciclo, un ciclo que estoy muy satisfecho de los ponentes, del contenido, de la exposición. Recordemos que han participado esta semana, en este ciclo, empezamos con Martín Pinos, con el ABC del bienestar, continuamos con Carmen Pujol, con cuidar nuestras relaciones a través de la comunicación no violenta, después el liderazgo emocional con Adela Cavia y Carlos Hue, y hoy hemos cerrado con Trinella Fernández, que nos ha hablado de Net Emo Educación, necesidad de educación emocional para utilizar las redes sociales, y nos ha hablado de las oportunidades y los riesgos. Muchas felicidades a Trinella, a todo el equipo, a todos los ponentes que han participado. Muchas gracias a todos los participantes, y me gustaría que lo que hemos visto y aprendido en este ciclo nos sirva para mejorar nuestra práctica, para contribuir a la convivencia y para contribuir al bienestar. Muchísimas gracias a todos y seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias Trinella, Rafael, no, gracias ustedes. Dani, toda la Asociación Aragonesa, y hasta la próxima. La Asociación Aragonesa de Psicopedagogía es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a profesionales y estudiantes de educación, psicología, pedagogía y psicopedagogía. El fin de la asociación es el desarrollo de todos esos ámbitos como bases de una educación permanente y global que contribuya a la mejora de la sociedad.